mensaje privado del látigo de Pepe desde su tiempo de fundación en la radio. Tú, si quieres, le puedes llamar a este programa de hoy, al tema de hoy, le puedes llamar un tema Matryoshka, que es esa pequeña muñequita folclórica rusa de madera que lleva una dentro de la otra, y que el tema de hoy está justamente metido dentro del tema que prometí que lo abordaría, y justo decidí pues honrar esa promesa. Y el tema que tenemos hoy, mis queridos amigos, es el tema del Parque Alvear o la Plaza Alvear, aunque a veces los habaneros y sobre todo los vecinos del lugar le llaman coloquial y cariñosamente, con mucha confianza por cierto, el Parquecito Alvear. Pues vamos hoy a agotar en esta ocasión el tema, así que prepárate a conocer, si no lo conoces, el parque o la Plaza Alvear, o si sí, prepárate a caminarlo conmigo, a enterarte de su historia, y si no la conoces, pues a refrescarla si sí la conoces. El caso es que el Parque Alvear es una plaza, y es una de las plazas más pequeñas de la ciudad de La Habana, ubicada en el cuadrante de, si tú quieres llamarle optimistamente, una manzana, no es tan grande como para eso, pero bueno, enmarcada por las calles Ejido, Monserrate, como la principal. Por detrás está la calle de Bernaza, o sea, Ejido, Monserrate y Bernaza son paralelas, y en los costados, pues, la famosa calle Obispo, y paralela a esta, la calle de O'Reilly. Y te recuerdo que en esta misma cuenta de YouTube tú puedes ver otros capítulos hermanos de este capítulo de hoy en esencia. Pues tú puedes ver aquí precisamente un programa que hicimos dedicado a la calle Obispo, que te recomiendo que veas. Y claro, que tú puedes complementar con un programa dedicado a el programa dedicado a la calle Galeano. Te advierto que vas a ver nostálgicas fotografías de la época de la Cuba republicana, del Parque Alvear. El Parque Alvear debe su nombre a que está dedicado a un insigne cubano, Francisco Alvear, que, mira, es mejor y es importante que ahora mismo yo me sumerja aquí en su biografía, aunque sea brevemente, porque la verdad es que Alvear merecería un programa por sí solo. Francisco de Alvear y Lara nació en La Habana en el año 1816, murió en La Habana también en el año 1867. No era español, era cubano, nació en el mismo castillo del Morro, pues su padre era oficial, era el comandante de la fortaleza del Morro, de los Tres Reyes del Morro, que es como se llama realmente, y su padre y su madre ya eran cubanos ambos. El abuelo es el que era español. Y aunque su padre murió cuando él tenía 8 años, él en un punto de su vida, él mismo fue militar, pero no lo fue en Cuba, sino que lo fue en España, y allá tuvo experiencia de combate. Pero lo que destaca Alvear en la historia cubana es que fue ingeniero y que regresó a Cuba en el año 1845, y ya en Cuba fue el autor de importantes obras como los muelles de San Francisco en el puerto de La Habana, el muelle de Cienfuegos. También fue el ingeniero que dotó a Cuba de importantes puentes como el puente de Las Vegas, el puente del Pontón, el puente de Alcoy, pero sin duda lo más importante fue el desvío de las aguas del canal de Vento, lo cual terminó en las portentosas obras del acueducto de La Habana, que en realidad no se llamaba Alvear, originalmente como se llamaba el acueducto de Fernando VII, inaugurado el día 23 de junio del año 1878, pero que todo el mundo conoce como el acueducto de Alvear hasta el día de hoy. Por sus obras es que se decidió homenajear a la memoria de Alvear con esta plaza, con estatua y todo dedicada a él, que es el propósito de nuestro programa de hoy, el programa dedicado a la Plaza Alvear, o dedicado al Parque Alvear o al Parquecito Alvear. Así que vengamos ahora a la plaza o al parque o simplemente al Parquecito Alvear, en el sitio en que hoy, y desde hace muchos años, se levanta el Parque Alvear. Lo que estaba allí era la antigua Plaza de Monserrate. Ahí fue donde se levantó este Parque Alvear, que no tiene otro propósito que el de precisamente acoger o albergar al Monumento Alvear. Esto es en la calle Monserrate y mira hacia el Parque Central, y en una época, cuando la estatua que te voy a mencionar ahora estaba allí, miraba a la estatua, que es esta, la estatua de Isabel II, que cuando yo hice aquí hace poco el programa dedicado también al Parque Isabel I, yo la cité aquí y comenté que esa estatua había sido removida en la época de la República
y que al Parque Central llegó pues entonces la primera gran estatua de Martí. Pero hay un detalle importante del que te vas a enterar precisamente en detalle cuando haga el programa que te prometo, dedicado al Parque Central de La Habana, que viene también, y dedicado a la estatua de Isabel II. Y ese detalle es que yo no sé si tú sabes que los habaneros bajaron 3 veces, no una, 3 veces la estatua de Isabel II. Así que en el momento de su inauguración de Parque Alvear, cuya fecha todavía estoy por revelar, la estatua de Alvear estaba en línea visual con la estatua de Isabel II, porque la ubicación del Parque Alvear es francamente espectacular. Mira, la calle de San Rafael termina justamente ahí. Bueno, o nace ahí, si tú quieres mirarla a partir de ese punto, y la estatua justamente, la estatua de Alvear, mira hacia importantes edificios o inmuebles de esa área, mira hacia el importante Hotel Inglaterra, que le queda separado justamente por el Parque Central, pero lo queda de frente, y la estatua de Alvear es vecina de, por ejemplo, el magnífico centro asturiano que le queda ahí mismo de frente, hacia su izquierda. También de frente a la derecha le queda nada más y nada menos que la Manzana de Gómez. También hacia el lado y más bien a sus espaldas, y otra vez en este caso a la izquierda, le queda la Moderna Poesía, programa que también hicimos aquí ya y que te recomiendo que tú veas. Y al lado también, hacia la izquierda, el célebre restaurante Floridita. Señores, si la estatua de Alvear caminara, pero bueno, el actual Parque Alvear, repito, se levanta donde estuvo la antigua Plaza de Monserrate, por encontrarse frente a ella, frente a las puertas de la muralla, o sea, la puerta de la muralla de Monserrate, la ermita de Monserrate, que es lo que sin duda representa el nombre original de Monserrate en toda esa zona, o sea, que le da nombre a la puerta de Monserrate, le da nombre a la calle de Monserrate, le da nombre a la plaza. Y lo que pasa es que esa ermita fue removida de ahí y trasladada a la calle Galiano entre los años 1836 y 1838 por el entonces general capitán Miguel Tacón y Rosique, por considerarse que obstaculizaba el recorrido de las volantas y de los carruajes en esa zona. Y claro, esa ermita después, como tú me imagino que sepas, fue a parar a la colina de Monserrate, que yo mencioné aquí, porque ahí fue donde estuvo la ermita, y que también esa ermita se dio el espacio a la Plaza Cívica, rebautizada después del año 59 como la Plaza de la Revolución, programa que también hicimos aquí, que si no has visto te recomiendo también que veas. Fíjate cuántos programas hemos venido haciendo acá, yo no sé ahorita qué me va quedando. Al ser eliminada la ermita, quedó un pequeño espacio entre las murallas y la puerta de Monserrate y las calles Obispo y O'Reilly, y hay que decir que Tacón solía tomar esa ruta con bastante frecuencia para dirigirse precisamente al Teatro Tacón, en que estaba en la esquina de Prado y San Rafael, para disfrutar de los espectáculos que ofrecía esa sala. En esta plazuela o plazoleta, según se ven mapas o en planos de la época, que cuando quedó abierta, ahí exactamente se instalaron puestos menores, se instaló un improvisado mercado, y esta plaza también fue usada para actos y celebraciones del integrismo español, porque tengo que decir que en el año 1869, en la actual manzana del centro asturiano, en ese año se inauguró el Casino Español, que representaba un polo conservador en la ciudad. Lo mismo pasaba con el Casino de la Ciudad de Matanzas, el Casino Español, que estaba frente al Parque de la Libertad. Atención a matanceros, el programa que hicimos aquí también ya, el programa del Parque de la Libertad de Matanzas, muy interesante, que en la esquina de las calles Contreras y Santa Teresa, que luego del año 59, el Casino Español, intervenido y disuelto, fue convertido, que creo que todavía está como tal, la Biblioteca General del Monte. Claro, imagínate, con las tensiones entre criollos y peninsulares y las manifestaciones independentistas cubanas, a unos pasos de allí, de este punto en el cual se reunieron los integristas, me refiero a la plaza en la cual instalan Alvear, a unos pasos allí, cruzando pues el Parque Central, estaba nada más y nada menos que la famosa acera del Louvre, que era todo lo contrario. Las puertas de Monserrate, que habían sido verdaderamente señoriales, una vez eliminada la estatua de Isabel II en el Parque Central, se divisaba perfectamente bien
desde la plaza que luego sirviera para acoger al monumento de Alvear. Y la estatua de Isabel, sobre todo de noche, era muy visible porque estaba iluminada por un farol en las noches que era famoso. Hablando de faroles, hablando de farolas, un día de paseo una señora rompió con su sombrero una farola, decía aquella canción. Y de la iluminación de La Habana entonces, hasta el año 1895, en el sitio en que hoy se encuentra el monumento al Alvear, también existía una gran farola que luego fue trasladada al cercano parquecito de Monserrate y Progreso, que más tarde se conoció como el Parque de Jerez. Bueno, no comento, señores, nada de esto por gusto, sino que esto tiene importancia política en la narración porque, con tantas tensiones, la erección del monumento y la estatua Alvear en la plaza dedicada a él tenía el propósito de no solamente homenajear a Alvear, sino que de verdad, como lo merecía, también esto fue utilizado como una suerte de eslabón mediador entre las corrientes integristas y las independentistas de esa época durante la Segunda Guerra de Independencia del año 1895, porque Alvear era cubano, pero Alvear no era Mambí, Alvear no fue Mambí. Y sus contribuciones al progreso ciudadano de La Habana y en general del país, pero La Habana sobre todo, lo pintaban como una suerte de figura incolora que, aunque tenía los dos colores, tenía los colores de Cuba y los colores de España, esto fue importante para que utilizaran como una suerte de figura conciliatoria. Y esto es un elemento importante en este programa de hoy y quiero que por favor no olviden esta explicación, porque además, por otra parte, Alvear era lo mismo conocido en Cuba que España, porque yo sé que muchos de ustedes que conocen historia, por eso dirán en este momento que, bueno, pero Alvear no tiene una participación activa en la guerra de independencia. Pero por eso es que lo utilizan, porque tenía pesos en ambos platillos de la balanza. El monumento a Alvear fue precisamente inaugurado el día 12 de mayo del año 1895. Las hostilidades, como sabemos, comenzaron con el grito de baile el día 24 de febrero del año 1895 y desde entonces se le dio el nombre de Plaza Alvear, comenzando el día 12 de mayo del 95, Plaza Alvear el Parque de Alvear o la plazoleta de Alvear, que como te conté, antes de meter el monumento allí, se venía empleando en una diversidad de cosas. Es interesante también destacar que en una época en que los reconocimientos a las figuras, según la tradición hispánica, no solían o todavía no suelen ocurrir hasta mucho tiempo después de muerta la personalidad homenajeada. El monumento a Alvear se inauguró inusitadamente temprano respecto a la fecha de su muerte, porque cuando inauguran el monumento, señores, Alvear había muerto tan solo 8 años antes. Cuando uno ve esto, uno piensa otra vez en esto que te acabo de comentar hace un minuto, que Alvear se empleó como una suerte de bálsamo para aflojar las tensiones, aunque acaso no. Claro, el monumento, fue aprobado, esto no es así porque tú quieras, ¿no? Este monumento fue aprobado por el ayuntamiento, que tomó un acuerdo de realizar una obra cívica a su nombre, o sea, a nombre de Alvear. Además, aunque popularmente el acueducto, que sin duda su obra cumbre, se le llamaba el acueducto Alvear, déjame decirte que también oficialmente por acuerdo del ayuntamiento se le cambió el nombre acueducto Alvear, y ya te conté que no se llamaba así, se llamaba Fernando. O sea, que de verdad se le llamó así oficialmente. Lo primero que se hizo antes que el monumento fue renombrar al acueducto. Y ya ahí surgió la idea de que tan solo homenajear al Alvear con renombrar o rebautizar al acueducto con su nombre, eso era poco por un hombre que había hecho tanto por la ciudadanía habanera. Así que ahí nació la idea de dedicarle un monumento que lo inmortalizara, cosa que se encuentra hasta el día de hoy, y por eso el ayuntamiento aprobó un presupuesto de 6,000 pesos oro, que era un platal para la época, para levantar este monumento formal en honor al Alvear. La escultura se encargó al gran escultor José Vilalta y Saavedra, cubano, que estaba justamente en ese momento viviendo en Europa, y tal cual hice con Alvear.
al que le dediqué hace unos minutos, una suerte de paréntesis en el show de hoy, vamos a hacer, yo creo que es necesario hacer igual con Vilalta, que es nada menos que el autor del monumento Martí en el Parque Central, y que ya verás que este monumento va a tener su programa aquí por sí solo, y basta decir que esta estatua es muy importante, porque es la primera estatua erigida en Cuba, José Martí, que además, y para aquellos que se preguntan desde cuándo Martí fue Martí, no, Martí no es Martí con esta estatura que tiene de prócer inmediatamente tras su muerte. Eso tomó un tiempo, incluso tomó un tiempo dentro de la República. Y esta escultura, esta estatua de Martí del año 1905, inaugurada precisamente el día 24 de febrero del año 1905, es la que contribuye a subrayar a Martí. Eso es una cosa interesante. Hasta que, bueno, esta escultura fue superada por la que se encuentra en la base del monumento, en la plaza cívica, que hoy día se le llama Plaza de la Revolución, que esa pieza, esa escultura es de la autoría de Sicre. Pero Vilalta es también, que a veces me equivoco y en el fragor de las palabras dijo Villalta, pero es Vilalta. Vilalta es también el autor del monumento a los estudiantes de medicina fusilados en noviembre del año 1871, programa que también hicimos aquí. Y Vilalta también es, hablando ahora del monumento justamente a los estudiantes de medicina en el cementerio, Vilalta también es el autor de las figuras que coronan el portón del cementerio de Colón, en la calle Zapata, en la calle 12, y también la tumba de Amelia Goiri de la Hoz, conocida la tumba como la Milagrosa, una tumba muy querida en la tradición cubana, y también es autor de otras piezas escultóricas más. Por supuesto, tú no debes visualizar el entorno de la estatua de Alvear como tú ves La Habana ahora. Por ejemplo, la Manzana de Gómez no tenía entonces la altura ni el porte que tiene hoy. La Manzana de Gómez en ese momento era un edificio de una sola planta que lo que pretendía era resucitar el proyecto original concebido como gran centro comercial, que a la larga terminó siéndolo. Idea original del empresario Zulueta, quien debe precisamente su nombre, la calle homónima. Y de la Manzana de Gómez también hicimos aquí un programa que te recomiendo que veas, para que vayas eslabonando o vayas articulando todos estos temas que hoy estoy abordando aquí en mi cuenta personal de YouTube, en el programa Látigo de Pepe. Pero te estoy citando en este momento la Manzana de Gómez ahora, porque desde el edificio, en aquel momento menos alto, repito, menos alto de lo que tú conoces, ahí se colgaron banderas y se colgaron adornos para engalanar al acto de inauguración al que asistieron muchísimos habaneros. Y como era costumbre, estos actos de inauguración se cobraban, señores, el dinero es el dinero. El precio fue de 20 centavos, que a mí realmente, o sea, no era súper caro, pero a mí me parece que era dinero para la época. No todo el mundo tenía 20 centavos en ese momento, pero La Habana era La Habana, ya La Habana era La Habana. Y además, esto es curiosísimo, hubo un empresario, cuyo nombre no sé cuál es, que por la visual alquiló la azotea de la Manzana de Gómez, se la alquiló a Andrés Gómez, el dueño, y le pagó su tributo y vendió de ahí arriba para que la gente viera la inauguración desde la azotea de la Manzana de Gómez. En la acera este, que es la esquina de Monserrate y O'Reilly, ahí se encontraba la ferretería Monserrate, que sí tenía 2 pisos, era más alta incluso que la Manzana de Gómez. Y de los balcones del segundo piso se tenía una espléndida vista. Se dice que desde ahí se lanzaron fuegos artificiales, aunque yo tengo una referencia histórica que no fue de ahí, sino de otra tienda, otro establecimiento que se encontraba ahí. Pero bueno, claro, aunque la inauguración, regresando al punto político que estaba mencionando ahorita, que a mí me parece que es una consideración muy importante en esta narración, aunque la inauguración contemplaba un intento conciliatorio, y muy a propósito, y en realidad, habiendo estallado ya la guerra del 95, las autoridades coloniales habaneras trataron de encauzar el acto inaugural en apoyo a la corona. Las banderas pendientes de la Manzana de Gómez, claro que eran españolas, bandera cubana ni se te ocurra, y los elementos decorativos que acompañaban a la estatua, aunque eran de una suerte de sabor intermedio, de todas maneras el acto trató de ser un acto integrista. El día de la ceremonia, que se inauguró, el momento de la ceremonia inaugural del monumento al Alvear, en la grada principal, por supuesto que estaban las más altas autoridades de la ciudad y también del país.
Y también asistieron a este acto inaugural el hijo de Alvear y el principal ayudante de Alvear, que naturalmente expresaron unas palabras de agradecimiento. En esa época no había micrófono, pero bueno. Sin embargo, tú sabes que no estaba Vilalta. Vilalta no estuvo presente porque Vilalta estaba envuelto en ese evento en un gelengue de dinero. Lo que pasó es que Vilalta tuvo que poner de su bolsillo, Vilalta incluso vivió en Italia, tuvo que poner por Carrara, por la fuente del mármol. Vilalta tuvo que poner en su bolsillo los casi 23.000 francos que terminó costando el mármol de Carrara usado en el monumento, porque el primer pago a las canteras de Italia desde La Habana fue de apenas 5.000 francos. Es una fracción muy baja. Tiempo después fue que el ayuntamiento giró el resto del dinero, pero el monumento al Alvear se inauguró finalmente en la mañana del día 12 de mayo del año 1895, y la ceremonia tuvo toda la pompa y tuvo toda la formalidad típicas de la época, con banda y con todo. Y por la noche, por supuesto, que ahí lo que viene fue una retreta, y desde el establecimiento de la ferretería de la ferretería que te mencioné, que es la ferretería Monserrate, y otro establecimiento que se llamaba el Panorama Albazi. De ahí es donde dice que fue que se lanzaron los fuegos artificiales y sonaron, además también dice que petardos y bombardas, típico de la época. A mí me habría encantado montarme en la máquina del tiempo y haber estado en la inauguración de eso ahí. Ahora, esta es la historia, señores, del Parque Alvear, o el Parquecito Alvear, la plaza Alvear, que es lo correcto, que es como debe decirse, que seguramente muchos de ustedes que me están siguiendo en este momento saben de qué se trata, y como este programa penetra en Cuba, quizás muchos de los habaneros sepan exactamente de qué se trata, pero acaso tal vez no. Incluso habaneros que en este momento me están mirando no sepan ni siquiera de qué es la plaza, ni quién es Alvear, y naturalmente mis amigos, seguidores que siempre están al tanto de este programa, que no son cubanos, que van siguiendo el programa de Universidad de Países, a los cuales como siempre les envío un abrazo por su lealtad a este programa. Bueno, les ha resultado interesante. De todas maneras, señores, todo esto no es más que historia de la historia hispánica de nuestro continente. En este momento todavía, a diferencia del continente, el resto del continente, que ya está libre de la tutela española desde el año 1810, Cuba todavía no. En este momento que te cuento, acaba de estallar la segunda y definitiva guerra de independencia, el 24 de febrero del 95, pero Cuba todavía no lo era. Yo tendría que hacer ese programa, incluso un programa de debate del despertar de los sentimientos de nacionalidad cubana, pero de otro lado. Pero dejando eso aquí ahora. Vamos a terminar ahora en que ya yo acabo de contar aquí ahora la historia del Parque Alvear, que me parece que es muy interesante y me ha dado mucho placer contártela, especialmente por la ubicación. Vengamos ahora, como siempre, como he estado haciendo. Se ha vuelto una costumbre que, como he hecho en los otros dos capítulos anteriores de este programa dedicado a las calles de La Habana Vieja. Como dicen esos programas, voy a venir ahora al lado nostálgico, como siempre. Aquí es que yo, francamente, aquí te quiero tomar la muñeca para que me acompañes a mí, especialmente, claro, se trata de un programa de corte capitalino, de La Habana, es regional, es La Habana, aunque de todas maneras este parque yo creo que trasciende lo que es la regionalidad de un parque habanero, pues forma parte de la historia de Cuba. Alvear es una figura importante de la historia de Cuba en general, con mucho más acento en La Habana, pero como tú viste, obras también sin fuegos y fuera de La Habana. Por aquí viene aquí el lado nostálgico que te quiero contar ahora. Y cuando lo hago, precisamente la idea es que tú me sigas y que le pongas papel carbón a estas emociones y tú camines conmigo aquí ahora. Mis primeros momentos del Parque Alvear, básicamente cuando yo recuerdo el Parque Alvear, es ya en este momento. Recuerda que yo he contado aquí en otro momento, yo le prometí a ustedes que en los programas que quiero preparar para la elite, para la cofradía, para los que pagan el club, los que están en el club, para los que están en el club del programa El Ático de Pepe, hacer narraciones de corte personal. Y ahí yo pienso que me va a servir incluso para mi autobiografía, ir ensayando mi autobiografía. En el afán de que yo no soy una persona que merezca que escriba una autobiografía, ni que nadie escriba una biografía de mí, soy una persona común y corriente, pensando sobre todo en mi hijo y en mis nietos. Es lo que quiero hacer, pero bueno, eso lo haré más adelante. Para estos que yo pienso hacer eso y que me siguen, conocen parte de mi historia,
Saben que yo viví, mi madre y mi padre ponen la casa en La Habana inmediatamente que se casan, pero los primeros años míos, los míos personalmente, yo me quedo con mi abuela en la casa de Matanzas. Pero ya en el año 66, mi abuela se enfermó, mi mamá se dio cuenta que era un peligro que estuviese en las manos de mi abuela, que me quería mucho, pero ya era una viejita que estaba dando tumbos. Y entonces que yo comienzo, a pesar de que yo venía a La Habana cada rato, constantemente, pero aquí es que yo empiezo a vivir en La Habana. Y en este periodo, estando yo, mi primer grado en La Habana es cuarto grado. Y este es el periodo en el cual yo hice ese programa también aquí, el programa de la filatelia, en que no había nada que hacer y todo el mundo se metió filatelista. Yo duré, aun cuando se disolvió, yo seguí siendo filatelista todavía hasta mi época de juventud, después yo lo abandoné. Y como he comentado en otro momento, tengo un gran amigo que me regaló uno de los encuentros láticos de Pepe, la colección de sellos de Cuba, del Zoológico de La Habana, cosa que tengo aquí y agradezco mucho. Pero yo en esta época era filatelista y mi padre y yo, que estábamos muy juntos por una serie de afinidades, yo acompañaba a mi padre a la tienda que vendía sellos, se llamaba Ecofil o Copretel, le cambiaron de nombre después, que se encontraba en Obispo, casi frente a la Moderna Poesía. Y yo iba con mi papá ahí una vez como cada 2 meses a comprar sellos, cada 2 meses, cada 3 meses. Esto para mí representaba, ya yo había pasado por el Parque Verde delante, caminando con mi madre y mi padre. Mi papá le gustaba Floridita también, ¿sabes? Pues a mi padre le encantaban las opciones. Ya había caminado por frente al Parque Aviar más de una vez, y había caminado por la manzana de Gómez y por el centro asturiano, había caminado toda esa área y la calle Ejido y todo eso, varias veces. Pero ya aquí sí es distinto porque en este viaje que yo hacía con frecuencia a la tienda esta de sellos, yo recuerdo como si fuera con gran emoción, estoy hablando de estos años 67 aproximadamente por ahí. Como siempre, uno se duchaba en Cuba, yo estaba en cuarto grado, como te cuento, después que venía mi cuarto grado fue diurno, pero matinal, era en la mañana, al final de la tarde me duchaba, cenaba con mis hermanos y mi papá y mi madre, y entonces mi papá y yo salíamos justamente ahí, cogíamos un par de rutas de guagua, la 22, la 34, y lo que hacíamos era que, dependiendo de cada una de esas guaguas, esto es un detalle interesante que le quiero contar a Ramón. Yo no recuerdo que el Parquecito del Albiarte tuviese parado autobús. A lo mejor la tenía, yo no la recuerdo. Pero el caso es que yo no me bajaba de todas maneras y me bajaba en la parada antes del Parque Central, en la 34, en la 22, básicamente. Pasábamos el Parque Central. Esto para mí representa de mis más queridos recuerdos de infancia. Para mí era una maravilla porque he decidido por el hecho de que yo le di un gran valor a la filatelia, pero por otro lado yo soy un niño. Y seguramente lo que estoy haciendo es una transferencia a los álbumes de postalitas que ya no existían. Ya ese programa también lo hicimos aquí. Los álbumes de postalitas se acabaron en Cuba. Ven cuántos programas he hecho aquí. Te recomiendo que lo veas. Entonces, para mí tenía como esta suerte de parecido, de similitud, de paralelo. El álbum, claro, esto es mucho más serio y más excelso. Y además yo sabía el peso que tenía comparado con el tonto álbum de postalitas, que por cierto, los álbumes de postalitas también son importantes porque instruyen también los hay de naturaleza, de transporte, de historia, whatever. Ok. Pero para mí esto representa de mis más queridos momentos, de mis grandes alegrías nocturnales en La Habana, esa y yo estando en un cuarto grado, salir con mi padre, era como para mí como una fiesta, ¿eh? Y yo me portaba como si tuviera los 40 y pico años que tenía mi papá. Yo era un niño muy maduro. Y entonces caminaba con el Parque Central y ahí, ¿qué pasa? Camino a la tienda de Coverfield, cruzábamos Ejido, que es una calle con mucho tráfico y peligrosa, y ahí entonces caminamos por el Parquecito Alvear. Ahí caminaba. Entonces yo vi la estatua, le pregunté a mi padre, voy a ver o no, la estatua de Alvear, el fundador del acueducto. Mi papá era un hombre que sabe mucho de historia cubana, la verdad. Puede haber sido un maestro de historia, mi papá, francamente. Y ahí entonces, claro, ahí que te cuento. O sea, pasa el Parque Central, año 67. La van a llenar de autobuses Leyland, ¿no? Pasa al Parque Central, entra por lo que es esa parte ancha de la calle. Esto me emociona, francamente. La calle San Rafael llena de adoquines que baja. En este caso me quedaba a la izquierda la manzana de Gómez y hacia la derecha el centro historiano. Camina por ahí, por los portales o por el medio de la calle. Había un parqueo y un estacionamiento ahí. Cruza la calle Ejido. Ahí miras hacia acá y te encuentras el Floridita. Está Floridita ahí con su lumínico. Que en mi casa siempre bromeamos porque el restaurante Floridita, como tú ves, en el lumínico que tenía decía RF, Restaurante Floridita.
pues tenía inicial. Mi madre siempre decía que ese restaurante era de mi papá, porque RF eran las siglas del nombre de mi padre, que es Rosendo Forte. Y yo miraba el lumínico, siempre me daba risa eso. Entraba, cruzaba el Parque Alvear y miraba la moderna poesía. Generalmente era inevitable que, claro, esa hora la moderna, había que ir muy temprano, la moderna poesía que en ese momento estaba cerrada. La moderna poesía solamente cerraba. A mí me compraron infinidad de libros ahí. Corazón me lo compraron ahí, bueno, copón de vida. Y creo que hasta incluso Oros Viejos me lo compraron ahí. Bueno, en fin. Pero entonces caminar ya por la acera, ahí lo que estaba era frente a la moderna poesía, ahí lo que estaba, después hicieron una librería ya en mi época de juventud que era de libros soviéticos. Pero eso no era otra cosa que la librería que se llamaba Minerva, que era una librería muy buena, así como se llamaba. Entonces llegamos a Copretel, o sea, una tienda modernísima, muy bonita, limpia, con aire acondicionado y las vitrinas y ver los sellos. Para mí aquello era una maravilla. Pero yo pasaba por Parquecito Alvear. Pero yo tenía la costumbre con mi padre, sobre todo si era en hora de verano, que no ha oscurecido todavía, ahí en la calle Bernaza, o sea, eh, cruzando la calle Bernaza, en el espacio que separa entre el Parquecito Alvear y la acera de la calle, al doblar lo que había sido anteriormente la imprenta y la librería Minerva, ahí había un taller de encuadernación que estaba abierto. Y ese rato estaban trabajando los encuadernadores. Yo me paraba con mi papá. Y yo que a mí me gustaba, a mí tantas cosas en mi vida, yo decía, tú vas a ver que cuando yo crezca, a mí me encantan los libros, cuando yo crezca yo voy a ser encuadernador. Yo vi a aquellos tipos trabajando, además estaban trabajando en camiseta y trabajando, por calor, es como si fueran maestros de imprenta, otros no, ¿no? Pero trabajando, encuadernando, y se sentía el olor de la goma esa que no sé si es lo que dicen, el baje o barje o garrapata, no sé. Pero yo me maravilla ver a aquellos señores encuadernando. Y entonces mi papá decía, no, esos son los encuadernadores. Y eso se llama así porque se llama cuaderna. ¿Quién recuerda? Ese taller después desapareció. Seguramente ese taller originalmente tenía que haber estado conectado, seguramente originalmente los años, a estar conectado seguramente con la librería Minerva. No lo sé, pero posiblemente ha sido así. Eso forma parte para mí de mis recuerdos. Y por supuesto que para mí, que yo llegaba ahí así una vez y la otra con esta visita que yo hacía ahí, más cuando salíamos con mi madre y mi padre, y por supuesto que por razones de comprar, a mi madre le gustaba caminar por la calle Obispo, más como te cuento, que a veces ya yo pasaba por ahí antes, cuando mi madre, allá como en el año 60, 61, iba a buscar a mi papá, con ella, yo de la mano, a mi papá al final de la calle Obispo, entonces entramos a pie, así que yo tengo que le pasaba al Parquecito Alvear también anteriormente en ese momento. Pero para mí, mi contacto con el Parquecito del Alvear es básicamente, en este momento, mis visitas, ahí sí lo caminaba, a Coprefil, a comprar los sellos, y después ya en mi vida de adulto, que yo me tenía que mover mucho en La Habana Vieja, por esto que te cuento, por las imprentas y por el Museo Nacional, también caminar por ahí. Pero seguramente el programa se lo quiero dedicar a un querido amigo, que es mi hermano realmente, que nació ahí. Él nació ahí. Nació ahí al amparo del Parquecito Alvear, en la calle Obispo ahí. Yo me imagino, tengo que preguntarle, yo apuesto a que seguramente los primeros rasponazos que se dio en las rodillas de niño, tiene que habérselos dado exactamente en el Parquecito Alvear, ahí correteando alrededor de la estatua de Alvear, y seguramente tiene que haberse caído de su bicicleta, seguramente aprendió con su papá, de la mano de su papá, a montar bicicleta o carriola ahí en el Parquecito Alvear. Para él tiene que ser el Parquecito Alvear mucho más importante de lo que puede ser para mí con estas visitas que te cuento, que era cruzar el parque yendo para mí a la oficinita, o sea, a la tienda esta de Copretel que era tan bonita, ¿no? Ahí te lo dejo. Otro programa más, señores, de cosas de Cuba que son tan importantes. Como siempre, gracias por haberme acompañado en este programa hoy dedicado al Parque Alvear o la Plaza Alvear, que es lo correcto en decir. Voy a hacer como te conté, sí, tengo un gran entusiasmo, no creo que sea mañana porque sería abusar mucho, pero sí voy a hacer pronto este programa que quiero hacer, el dedicado a este informe que hace Emilio Rodríguez Shering, que es el informe en el cual él sustenta las razones por las cuales
era inteligente y era apropiado, era conveniente, y seguramente habrá otro calificativo que yo podría decir aquí ahora, pero dejémoslos afuera, traer de vuelta a las calles de La Habana los nombres originales, muchos de los cuales habían sido cambiados cuando llega la República y que fueron rebautizados con nombres de patriotas, pero realmente no eran de garra. Algunos se quedaron, o sea, tú vas a ver cuando hay ese programa, por ejemplo, yo conté cuando hice el programa La Calle Galeano, que cuando él hace eso, a la calle Galeano, que había sido rebautizada en la época de la Primera Guerra Mundial como Avenida de Italia, porque era una de las aliadas en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, no se le restituyó el nombre de Galeano, que es el que de todas maneras la gente le dice. ¿Quién le dice Avenida de Italia? Nadie. Eso es Galeano para allá y Galeano para acá. Pero bueno, eso fue una excepción. Pero ese programa lo quiero hacer pronto, muy pronto, porque realmente el documento es fascinante. El documento tú vas a ver cuando yo lo explique aquí cómo demuestra qué grande era Cuba. Con hombres de porte, hombres inteligentes, hombres cultos, hombres insignes sin duda, que sabían cómo el país funcionaba comparado con esto que está pasando en Cuba, que comenzando por el esperpento deja mucho que desear. Va a compararse este señor con Emilio Rudy Lucharin y con los nombres que yo mencioné. Ese programa va a ser interesante, tú vas a ver cuánto te va a fascinar, porque seguramente muchos de ustedes conocen ese informe, ese documento, pero acaso muchos de ustedes no se van a sorprender. Y lo quiero hacer por eso. Así que nada, como siempre, muchas gracias, como siempre, por haberme acompañado en este programa. Gracias, como siempre, por los superchats, los PayPal, los Cash Apps, que se agradecen muchísimo. Esa ayuda se agradece muchísimo. Gracias sobre todo porque den like, señora. Los likes son muy importantes. Los likes son súper importantes. Dicen que los likes ayudan muchísimo a la salud cibernética del programa. Dicen que los protegen, que funcionan como una suerte de escudo. No entiendo la explicación cibernética cómo es, pero los likes son importantes. Den like, por favor, les agradezco muchísimo. Muchos de ustedes siempre están pidiendo que el resto de los que están mirando el show den like. Hagan también, señores, sharing. O sea, copien el URL de este programa y colóquenlo en una diversidad. Tiene que haber, como dije anoche en otro momento, tiene que haber algún Facebook por ahí con calles de La Habana, historias de La Habana, lo coloquen ahí para que el programa crezca. Y gracias porque continúen suscribiéndose a mi cuenta personal de YouTube, donde se manifiesta o se proyecta este programa que se llama El Ático de Pepe. Y siempre que lo hagan los nuevos, no olviden presionar la campanilla, porque la campanilla es la que les avisa cuando estamos en vivo, lo cual ocurre aquí, debe ocurrir de lunes a jueves a las 8 de la noche, que es la hora de Miami, que es donde este programa se origina, coincidentemente la hora de New York y la hora de La Habana. Y si no estamos en vivo, que estamos grabados, miren también, por favor, para que vayan complementando y vayan eslabonando, miren cuántos programas yo mencioné aquí hoy, que seguramente muchos de ustedes los vieron. Aquellos que los vieron seguramente deben regresar ahí para que puedan entonces explicarse mejor este programa de hoy. Pero para los que no, por favor, visiten el programa que dedicamos a la calle Galeano, el programa que dedicamos al Parque de la Libertad de Matanzas, el programa que dedicamos a las calles de La Habana Vieja, el programa que hicimos anteriormente a la Manzana de Gómez, el programa que hicimos anteriormente a la Moderna Poesía, el programa que hicimos anteriormente a la calle Obispo. No sé qué otra cosa habrá mencionado, pero fíjate cuántos. Velos mirando para que te vayas conectando uno con el otro y tengas una comprensión más coherente de los temas que estamos tocando acá. Así que nada, para finalmente lo despedirme, nada, muchas gracias y bye bye.